Vamos a concluir hoy. Hoy estamos en un punto importante sobre la serie que estamos desarrollando sobre los 5 sermones que aparecen en el Evangelio de Mateo y pues proclamados por nuestro Señor Jesucristo. Y en este primer sermón, que se le ha llamado el Sermón del Monte, aparecen 8 bienaventuranzas. Y hoy concluimos con esa 8ª bienaventuranza que habla acerca de los perseguidos por causa de la justicia. Y la palabra de Dios nos muestra aquí, ¿verdad?, todo y cada uno de aquellos atributos, aquellas características que deben de adornar a un creyente conforme a la voluntad de nuestro Señor. Esta bienaventuranza dice así, Mateo capítulo 5, versículo 10 al verso número 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como he estado puntualizando en cada una de las bienaventuranzas, la voy a leer también en la versión del 2005 de la Liga Bíblica Mundial. Dice así: afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Cuando les pase esto, pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das en esta hora de tomar tu palabra, de poder edificar nuestras almas, edificar nuestros corazones, y que conforme a tu voluntad, oh Dios, deseemos cada día de una manera especial, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, oh Dios, ser como tú. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el poder de tu Espíritu, porque sin Él es imposible que podamos lograr el ser bienaventurados, como nos dice aquí tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia y bendícenos en todo lo que podamos poner por obra. Y te lo agradecemos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos decir que esta bienaventuranza tiene una doble bendición. Es una bienaventuranza, ¿verdad?, que completa todo lo que sería el perfil de lo que el Señor espera de una persona que sigue al Señor Jesucristo. Y aunque esta bienaventuranza no está dada como una descripción positiva, como en el caso de las demás bienaventuranzas, es una bienaventuranza que precisamente completa lo que hemos llamado esa serie de cualidades que deben reinar en la persona de un creyente que no solamente vive conforme a la voluntad de Dios, que actúa conforme a la voluntad de Dios, sino que procura ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Es bueno que indiquemos de igual manera que esta bienaventuranza no será una realidad en la vida de ninguno de aquellos que se llaman cristianos, si ciertamente no hemos logrado las demás bendiciones, las demás cualidades que se describen en este grupo de bendiciones de parte de nuestro Dios. Otro detalle que debemos destacar es de esta última bienaventuranza, es el hecho de que la promesa ofrecida
es la misma que el Señor ofrece en la primera bienaventuranza, cuando nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Dígase que la serie de bienaventuranzas inicia con la misma promesa con que termina la última bienaventuranza. De ellos es el reino de los cielos. Por último, también debemos destacar que no podemos hablar de bienaventuranza para los perseguidos por cualquier otro motivo que no sea por la justicia que viene de Dios. Y hacemos esta aclaración porque muchos han malinterpretado este texto y han utilizado este texto para cuando personas pueden estar siendo, diríamos, perseguidos por otras razones que no es la divina justicia de nuestro Señor. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ver en primer lugar qué implica padecer por causa de la justicia. Eso es bueno que lo aclaremos, es bueno que lo entendamos. En primer lugar, lo que no significa padecer por causa de la justicia, y luego lo que implica ciertamente padecer por causa de la justicia. Antes de empezar, ¿verdad?, todo lo que vamos a explicar en esta noche, queremos destacar que el Señor no se refiere aquí a los que son perseguidos por ser reprensibles o por tener dificultades a causa de su temperamento, a causa de su carácter, a causa de su mal comportamiento, o que carecen de sabiduría, o que tienen un testimonio legalista, o porque se creen justos, o porque son fanáticos y no cristianos genuinos como demanda la palabra de Dios, o porque son más celosos que Dios. La Biblia nos enseña de igual manera que no es persecución por causa de la justicia los que son perseguidos por hacer cosas indebidas, por hacer cosas en contra de la palabra de Dios. La Biblia de hecho nos manda a ser mansos como palomas y sencillos como palomas, y debemos de ser prudentes como serpientes. De hecho, el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4 y verso número 15, nos dice claramente: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Dígase que muchos son perseguidos llamándose cristianos, pero por actuar, por hacer cosas en contra de la voluntad de nuestro Señor. No son tampoco los perseguidos por causa de la justicia aquellos a quienes el mundo les cataloga de mártires porque han sufrido maltrato, cárceles, persecución por alguna causa religiosa, por alguna causa social, por alguna causa ideológica o política. No son estos a los que se refiere el Señor Jesucristo cuando habla aquí de los bienaventurados por causa de la justicia, sino por otras causas que no son conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña en esta porción de la Escritura. Entonces es bueno que nosotros entendamos esto. Es bueno que nosotros distingamos, ¿verdad?, o hagamos una distinción clara de aquellos que verdaderamente han de ser bienaventurados por causa de la justicia de nuestro Señor. Y el Señor está hablando ahora acerca de los creyentes que ciertamente están amando hacer lo que es justo a los ojos de Dios, los que están hablando y actuando conforme a la voluntad de Dios y conforme a la justicia de Dios. Padecer por causa de la justicia es simplemente padecer cuando somos perseguidos por ser como Él es. Él nos dice en su palabra: sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y cuando nosotros somos llamados a hijos de Dios e imitamos al Señor Jesucristo, ciertamente que vamos a padecer lo que padeció el Señor Jesucristo. Cuando no estamos padeciendo,
lo que padeció el Señor Jesucristo dentro del contexto de lo que es la vida cristiana, debemos de estar preocupados. Debemos de estar preocupados porque esto es un indicio, esto es un indicativo de que nosotros no estamos actuando como enseña la palabra santa de nuestro Señor. Por eso, lo que habla la Escritura o lo que explica la Escritura acerca de padecer a causa de la justicia, nos está declarando que han de ser aquellos que hablan conforme a lo que es justo a los ojos de nuestro Dios. Ya el mismo Señor Jesucristo advirtió, declaró a sus discípulos, busqué en su Biblia Juan capítulo 15 y verso número 18, y nos dice aquí la palabra, lo que el Señor Jesucristo advierte a los discípulos de lo que iba a suceder cuando ellos actuasen conforme a la voluntad de Dios e imitando al Señor Jesucristo. Dice, si el mundo os aborrece, ¿qué dice ahí? Sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esto es una regla sin discusión. Dice aquí, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces está claro que una cosa viene por la otra. Está claro que si nosotros imitamos al Señor Jesucristo, que es la demanda establecida por la palabra de Dios, que debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, o como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de que él estaba imitando al Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos imitando al Señor Jesucristo, y si al Señor Jesucristo por sus actitudes, por su palabra, por su comportamiento, por sus acciones, lo aborrecieron, entonces a mí me van a aborrecer. Porque yo soy una fotocopia del Señor Jesucristo. Si tú no eres una fotocopia o un papel, ¿verdad?, una copia a través de un papel carbón de lo que se escribe en la persona de Cristo, es imposible que a ti te traten como trataron al Señor Jesucristo. Pero estamos en una época donde el cristianismo, entre comillas de muchos, es querer ganarse al mundo, pareciéndose al mundo y actuando como el mundo y no como el Señor Jesucristo demanda en su palabra. La gran diferencia es si somos piadosos o si estamos actuando como impíos. Nada más hay dos formas de actuar, o como impío o como piadosos. Y la Biblia nos explica claramente la consecuencia de vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo número 12 nos apunta diciendo, y también todos, fíjense, no es algunos, dice todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y eso es importante. Es importante aquí. En Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Padecerán persecución. Padecerán persecución. Si tú estás haciéndote homogéneo con el mundo, tú vas a negar al Señor Jesucristo. Tú tienes que actuar conforme a la voluntad de Dios, imitando al Señor Jesucristo, y sepa que sin discusión el efecto que tú vas a causar en aquel que no esté en Cristo es un rechazo, como rechazaron al Señor Jesucristo. Esto nos indica claramente aquí que los perseguidos que van a recibir la promesa de ser llamados bienaventurados y que heredarán el reino de los cielos son aquellos que vivan a la vida de piedad que vivió, enseñó y predicó el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, los únicos
que pueden ser receptores de estas bienaventuranzas y tener la seguridad de que van a tener como herencia el reino de los cielos son aquellos que vivan conforme a la vida de piedad que vivió, enseñó y predicó el Señor Jesucristo. De lo contrario, seremos una caricatura de cristiano. ¿Ustedes cuando le dicen una caricatura a uno? Y uno dice, ay, sí, se parece, pero qué feo. Porque ¿qué es lo que hace la caricatura? Desforma, o diríamos, aumenta de una forma irracional los rasgos de la persona real. Y nosotros tenemos que parecernos de forma nítida. De forma nítida. ¿Cuántos son los DPI que andan por ahí, que son los que indican cuándo es que tiene una foto? El mayor número de DPI tiene que tener su foto con la foto del Señor Jesucristo, para que el mundo nos vea como lo que decimos ser, cristianos. Tan simple como eso, cristianos. Uno que es como Cristo, uno que habla como Cristo, uno que enseña y predica como Cristo, tanto de palabra como en hechos, como el Señor Jesucristo lo hizo. Tenemos grandes ejemplos en la palabra de Dios de lo que implica vivir bajo la justicia de nuestro Señor y recibir, ¿verdad?, ese rechazo, esa persecución, haciendo la voluntad del Señor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de hombres y mujeres que padecieron por causa de la justicia, lo que en estos casos nos demuestran que si es posible que los creyentes piadosos evidentemente sean perseguidos por ser justos. El primer ejemplo que tenemos en la Biblia, ¿cuál es? Ustedes se lo saben, es el primer ejemplo de un hombre que fue perseguido por hacer la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue? Abel. Que queriendo hacer la voluntad de Dios, enfrentó a su hermano Caín. Es interesante eso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Mire, yo voy a un sitio a donde hay incrédulos, principalmente familiares, y ellos quieren involucrarnos en lo que ellos hacen para sentirse que lo que están haciendo no es incorrecto o que tienen un apoyo de parte nuestra. Usted va a un lugar, ellos saben que yo no bebo whisky, no bebo cerveza, no bebo vino de manera regular. ¿Y qué es lo que ellos vienen? Mira, ¿qué tú quieres? ¿Tú no quieres una copita de whisky? Ellos saben que uno no hace eso, pero te incitan para que tú hagas lo que ellos están haciendo para sentirse mejor. Y después para burlarse de ti, porque después dice, mira di que evangélico, pero lo hicimos pecar. La Biblia me enseña aquí que aquel que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Y vemos el ejemplo de Abel, y vemos el ejemplo de Moisés, que fue perseguido por Faraón, y vemos el ejemplo de David, que fue perseguido por el rey Saúl, y vemos el ejemplo de profetas como fueron Elías, Jeremías y Daniel. Y todavía en el Nuevo Testamento encontramos allí, ¿verdad?, a Esteban, ese siervo de Dios, el primer evangelista del cual habla la Biblia, a Jacobo, el hermano de Juan, y vemos aquí al apóstol Pablo que en 2 Corintios capítulo número 11, desde el versículo 23 hasta el versículo número 28, te dice y me dice a mí lo que padeció por causa de la persecución. También dentro de la historia actual o del siglo XX y del siglo XXI tenemos cristianos, hombres justos que han sido perseguidos en toda la historia de la vida cristiana y de la iglesia. Si comenzamos desde
a la iglesia primitiva. Hablando allí, como hablamos tanto de Esteban como de Jacobo, como del apóstol Pablo. Luego vemos en el siglo creo que 15, 16, por ahí estaba Juan Hus y los que fueron los precursores de la reforma. Luego vemos en el siglo XVIII, en el gran avivamiento que hubo en el mundo, vemos allí la persecución que hubo por causa de la reforma, de lo que fue el movimiento de la reforma del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O la vida de Hudson Taylor, misionero en la China, y cómo padeció por causa de la justicia. Y vemos en el caso de misioneros que se fueron a la selva del Amazonas, como fueron Jean Elliott, Nate Sen, Ed McCauley, Peter Fleming y Roger Jordan, quienes perdieron su vida por hacer la voluntad de Dios, por vivir conforme a la justicia de Dios allí en la Amazonía de la selva del Ecuador. Y vemos acá tantos hombres y mujeres que han padecido por hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué ocurre esto? Los perseguidos de la justicia, por causa de la justicia, vemos aquí, es prácticamente causa del mundo en el cual estamos. El Señor dijo: no los saques del mundo, guárdalos del mal. Vamos a vivir en este mundo. Estamos viviendo nuestra vida cristiana en este mundo. Pero como dijo el Señor Jesucristo, tenemos una promesa solicitada por el mismo Señor Jesucristo al Padre para que nosotros fuésemos protegidos. Y cuando el Señor Jesucristo se dirige a los apóstoles, les advierte acerca de esta persecución y les dice que van a ser perseguidos. El Señor declara aquí que la fuente primaria de esta persecución es el mundo. Y no está hablando del planeta Tierra, que en estos días me dijeron no debía de llamarse planeta Tierra, sino planeta agua, porque hay más agua que tierra en este planeta, ¿verdad? No está hablando del planeta, está hablando del sistema. Está hablando del sistema que está bajo el maligno en este mundo, como dice aquí, que desea que los cristianos desaparezcamos para que no le evidenciemos el pecado. Recuerda que tomaba uno cuando a uno le decían: tú eres un impío. Ay, mi madre. Mira, que yo no mato, que yo no robo, que yo no esto, que yo no lo otro, que yo soy una gente seria. Cuando usted le llamaba impío a una persona. Bueno, es que nada más hay dos formas de llamar a una persona: o piadoso o impío. ¿Tú eres piadoso? ¿Tú haces la voluntad de Dios? ¿Tú vives conforme a la Escritura? No, entonces ¿qué tú eres? Un impío. Y la Biblia nos enseña esta realidad. Pero la culpabilidad de quien persigue a los creyentes que aman la justicia de Dios es este sistema en el cual nosotros vivimos. Por eso Santiago capítulo 4 y versículo 4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tan clarito como, ¿verdad?, como el agua. Ahí está establecido lo que el Señor enseña acerca de aquellos que, llamándose cristianos, quieren tener amistad con el mundo y con las cosas que hace el hombre en este mundo. Hermanos, explicábamos en el estudio pasado, tiene que haber una diferencia entre nuestro actuar y el actuar de aquellos que están dentro del mundo. Tiene que haber un contraste entre la vida cristiana y aquellos que no están en Cristo. De lo contrario, no estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor. El mismo apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 15, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, está viendo
¿qué es lo que el Señor describe aquí como el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso les dije, el que no vive conforme a la voluntad del Señor está perdiendo su tiempo. Porque déjeme decirle que no entrará en el cielo, no entrará en el reino de los cielos ninguna cosa inmunda, como dice la Sagrada Escritura. Lo que nos deja ver claro que el mundo es el peor enemigo de Dios. Este sistema a que está gobernado por Satanás es el mayor perseguidor de todo aquel que vive bajo las demandas de nuestro Dios. Y esto implica las religiones y los religiosos. Mire, si analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, veremos que sus mayores oponentes, ¿quiénes fueron? Los religiosos. De acuerdo a la Biblia, tanto los fariseos como los escribas, los doctores de la ley, fueron los más implacables e incansables perseguidores de nuestro Señor Jesucristo, al punto tal que no cesaron de perseguirlo hasta que no lo vieron en la tumba. Esos mismos religiosos hoy son los que nos vituperan y nos persiguen diciendo toda clase de mal contra vosotros, como establece aquí la palabra de Dios, con tal de dañar el testimonio verdadero de un cristiano. Y así lo vemos en la historia. Desde el siglo XV nos narra la historia, una de las más grandes persecuciones emprendidas por la Iglesia Católica, que fue la Santa Inquisición, o lo que es llamado por ellos la Inquisición Santa. Oiga, la Inquisición Santa, donde hubo más muertes en toda la historia del genocidio perpetrado en la humanidad, con el propósito, oiga, de apagar la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue descubierta por o revelada a un humilde monje llamado Martín Lutero, que descubre por un solo versículo que la salvación no venía por las indulgencias. Y hay que ver toda la cantidad de indulgencias, porque las 95 tesis que escribe Martín Lutero y que clava en la puerta de la abadía o de la catedral de Westminster, oiga, solamente tenía que ver con la cantidad de indulgencias que ofrecía la Iglesia Católica a través del dinero y a través de las posesiones de los hombres, para conquistar el reino de los cielos y llegar al reino de los cielos. Y cuando este hombre lee Romanos capítulo 1 y verso 17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito eso? Él recordó Habacuc capítulo 4, donde nos dice la Escritura esta misma verdad: mas el justo por la fe vivirá. No es por obras, no es por lo que tú hagas, no es porque tú te lo merezcas, es por la gracia de Dios que nosotros podemos tener el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Y él viene a darse cuenta de que la justificación del hombre para salvación viene por la fe en Jesucristo y su obra de redención, y nada más. Y nada más. Por eso la Biblia nos dice que la persecución no solamente vendrá de fuera, cuando nosotros nos encontremos con personas de esta naturaleza, sino que también vendrá de dentro de la propia iglesia de Cristo. Y eso lo hemos visto una y otra vez, y una y 10 veces, y 100 veces, y 1000 veces a través de la historia, donde Satanás mete dentro de la iglesia elementos, personas que no aman la cruz de Cristo,
y quieren destruir a los creyentes. Ya eso lo advirtió el apóstol Pablo cuando está frente a todos los ancianos de la ciudad de Mileto, y aparece allí en Hechos capítulo número 20 y verso 29 al 30, cuando dice: porque yo sé, dice el apóstol Pablo, estén preparados, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esto ocurre por los prejuicios e ideas que se conciben en forma distinta de lo que enseña la palabra de Dios, estableciendo dogmas impositivos para los creyentes, y muchos son los que son perseguidos por querer hacer la voluntad de Dios y no seguir a estos tipos de hombres que quieren enseñar, como dice la palabra, cosas perversas para desviar a los que genuinamente creen en el Señor. Otro terrible problema que tiene la iglesia de Cristo es enfrentar lo que es el legalismo, que tiene mucho que ver con lo que llamamos justicia, entre comillas. ¿Qué es el legalismo? Vamos a definir el legalismo. El legalismo es una actitud equivocada en cuanto al código de leyes con la que una persona vive. Nuestro único código de ley lo establece la palabra de Dios. Cuando tú ves a una persona decirte: esto es lo que tú tienes que hacer, ¿qué tú tienes que decirle? Búscalo en la Biblia. Búscamelo en la Biblia. Y cuando tú lo encuentres en la Biblia o me lo enseñes en la Biblia, entonces yo voy a obedecer lo que tú estás diciendo. Vuelvo a repetir: el legalismo es una actitud equivocada en cuanto al código de leyes con las que una persona vive. El legalismo incluye la presencia de la ley, el motivo equivocado para obedecerla y frecuentemente el mal uso del poder dado para guardar esa ley. El legalista se levanta como si fuera Dios y quiere imponer a todos lo que es su pensamiento de forma legalista. Este fue el mandamiento que el apóstol Pablo dio en contra de esto, cuando estaban discutiendo en la iglesia de los romanos y estaban menospreciando a los hermanos por la forma y la clase de comida que ingerían. Y él dice: el que come no menosprecia al que no come. Pero los legalistas estaban menospreciando al que comía lo que ellos no comían. Y dice aquí el apóstol Pablo: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. No es tu problema recibir a los hermanos, ni considerar a los hermanos como santos. Es Dios el que va a determinar quién está haciendo su voluntad y quién está viviendo conforme a Él. Podemos decir, por otro lado, que el legalismo es una actitud carnal que se conforma a un código personal de interpretación, a cualquier tipo de norma objetiva que se aplique al hombre, con el objeto de exaltarse a sí mismo. Tuvimos uno así, ¿verdad, papillo? Porque papillo y yo venimos del mismo sitio. Y tuvimos así uno que se erigió como pastor, y había que hacer lo que él dijera, y había que pensar como él pensaba. Y el que no pensaba como él pensaba, o dijera lo que él dijera, ya tenía problemas. Hoy está en Dubái viviendo, y dice que el evangelio fue una etapa superada de su vida. Oren por él para que se convierta a Cristo. Porque no todo el que dice Señor, Señor, dice el Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No me importa si tú llegaste a ser secretario de la iglesia, tesorero de la iglesia, pastor de la iglesia, diácono en la iglesia, director del coro de la iglesia, o lo que tú quieras hacer en la iglesia. Si tú no estás viviendo bajo la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no vas a entrar en el cielo.
Así le habló el Señor a través del profeta Isaías a los israelitas. En el capítulo número 1 y verso 11 al verso 15 dice la palabra de Dios: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire, usted sabe la cantidad de gente que a través de la historia se ha lacerado, ha hecho sacrificios, dejan de comer, se dan golpes, duermen en una cama de piedra o de clavos para ganarse la salvación, para ganarse el favor de Dios. Y dice el Señor aquí: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Eso me acuerda a mí la iglesia. El incienso, con una cosita. Todo el incienso y el humazo para allá arriba. ¿Usted se acuerda, verdad? Lo que fuimos, ¿verdad? Oiga lo que dice el Señor aquí: el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y no dice el Señor claramente en su palabra, en Juan capítulo 9, verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, a ese oye. Y vemos allí claramente, conforme a la palabra, que otra forma de legalismo, como vemos aquí, es precisamente esa actitud religiosa de muchos. El motivo del legalista es la exaltación de su yo y no la exaltación de Dios, que en la mayoría de los casos toma apariencia de piedad. Pero como también dice la Biblia, con sus hechos la niegan, lo niegan. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, y lo hacen solamente para ganar méritos ante la gente, pero no le importa glorificar a Dios. El poder aplicado por el legalista para que se le obedezca, o para que se obedezca el código que él ha establecido, es netamente carnal y no viene del Espíritu Santo de Dios. Asegúrate que cuando te manden a hacer algo o te pidan hacer algo, lo hagas para la gloria de Dios, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice la Escritura, sea para la gloria de Dios. Por último, que vemos el gozo del cristiano en la tribulación. Es la única bienaventuranza, esta, la octava bienaventuranza, que te habla de tribulación, que te habla de cosas que a nadie le gusta, porque a nadie le gusta estar tribulado, nadie le gustaría estar siendo perseguido, nadie le gusta que lo metan en la cárcel por causa de la justicia, como dice aquí la palabra de Dios. Pero sepa que si queremos vivir piadosamente, vamos a padecer persecución. El Señor dice: somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo, pero hay un sí condicionante ahí. Romanos capítulo 8. Si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que enseña la palabra de nuestro Señor. Por eso tiene gozo aquel que en nosotros está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y la primera razón por la cual se nos dice que debemos de tener gozo cuando padecemos por causa de la justicia es por la gran promesa que nosotros tenemos en esta bienaventuranza.
porque de ellos es el reino de los cielos. Es de los perseguidos por causa del Señor, que es el reino de los cielos. Si es que padecemos juntamente con Él, es que vamos a ser glorificados como fue Él glorificado, dice aquí la palabra de Dios. Y como pudimos ver en la primera bienaventuranza, bienaventurados quienes, los pobres de espíritu, aquellos que son humildes, como dijo el Señor, son los que heredarán el reino de los cielos. Los creyentes gozarán de esta bienaventuranza cuando vivan conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha diseñado para su reino será del disfrute de todo aquel que padezca persecución por causa de la justicia, y de todos los que sean vituperados, dice aquí, y maldecidos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Dios tendrá un tratamiento especial para los creyentes que padecen. Y lo vemos ahí una y otra vez, cuando la Biblia nos apunta sobre esta verdad. Ahí está Romanos capítulo 8, versos 16 al 19, lo acabo de citar. Vamos a tener bendición cuando nosotros seamos bendición para el reino de los cielos. También nos dice no solamente que debemos de tener gozo porque de nosotros es el reino de los cielos, sino que debemos de tener gozo porque nuestro galardón es grande en los cielos. Así como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿sabes lo que la palabra que describe ahí? Diversas multicolores pruebas, de toda clase de pruebas, ¿eh? Porque la prueba produce paciencia, ¿eh? Y esto no avergüenza y nos hace hombres y mujeres cabales conforme a la voluntad de Dios. El Señor te está trabajando en ti. Cada vez que viene una prueba, el Señor no se ha olvidado de ti, está trabajando contigo y está trabajando conmigo y quiere que seamos mejores, porque a menos que nosotros no pasemos por esas pruebas, no vamos a tener la bendición de Dios. Pero no solamente debemos de tener gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas, sino por el galardón grande que tenemos en los cielos. Ahí está, gozaos y alegraos, dice capítulo 5, verso 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y tenemos que ponernos a meditar, ¿verdad?, en pasajes de la Biblia para nosotros confiar en que sí tendremos galardones de parte de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero el Señor tiene galardones para aquellos que hacen su voluntad. Nosotros nos sentimos tan orondo aquí cuando, ¿verdad?, viene la premiación en el colegio de los niños que sacaron buena nota y le ponen una medalla y le ponen, ¿verdad?, en la milicia cuando le ponen galardones, ahí le ponen aquí unas medallitas, no sé cómo se llama eso, Pastor Nadal, la medallita que le ponen a los guardias de los galardones, que aquí todo el mundo está, ay, y mire, me dieron tanta medalla y me dieron tan. Bueno, aquí hubo uno que hasta le llamaron Chapita, ¿verdad?, por la cantidad de medallas que tenía colgada en el saco. Mire, Salmo 19:11. Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y está hablando de la palabra de Dios y de sus mandamientos. El guardarlos, el guardar la palabra de Dios, tendremos grande galardón. Salmo 58, verso 11 dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hebreos capítulo número 10, verso 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice aquí, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Segunda de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos
para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, dice la Biblia. Todavía Apocalipsis capítulo 22 y versículo número 12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mis hermanos, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Al ver estas enseñanzas, tiene que venir gozo a nuestros corazones, alegría que produce el saber que aunque los hombres no aprecien lo que hacemos, aún en esta tierra, podemos tener recompensas en los cielos. Vamos a tener grande, no galardón cualquiera, no. Dice aquí, grande galardón de parte de nuestro Señor. Por eso los creyentes que padecemos por causa de la justicia debemos estar gozosos y alegres todo el tiempo de nuestra peregrinación. Debemos recordar las palabras de Santiago en el capítulo 1, verso 2. Dice, tened por sumo gozo, acabo de citar esto, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis que perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí está el propósito de Dios, que tú seas perfecto y cabal, que no te falte absolutamente nada desde el plano, en el plano espiritual. Eso es lo que quiere Dios y es lo que Dios procura cuando nos hallamos en diversas pruebas. En último lugar, debemos de tener gozo porque no somos los únicos que hemos de padecer. ¿Qué consuelo nos da eso? Yo no sé si usted, pero a mí me da consuelo. Porque a veces nosotros creemos que yo soy el único. En todos los planos, ¿verdad? Eso nada más me pasa a mí. Eso nada más me pasa a mí. No, hermanos. Eso le pasa a todos los que quieren vivir piadosamente. Eso le pasa a todos los que quieren andar conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Juan 16, versículo 1 al 4, el Señor de hecho declaró: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, le dijo a los discípulos. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Usted sabe lo único que hace falta en este tiempo: una buena persecución. Si usted quiere orar porque la iglesia tenga avivamiento, oremos para que venga persecución. Yo quiero que usted vea cómo están los cristianos en Cuba. Cuando nosotros fuimos a Cuba, llegamos a eso en uno de los viajes, ahí en Bayamo. Nosotros llegamos a las 12 y pico de la noche, después de haber aterrizado en Santiago de Cuba. Y a esa hora teníamos ellos preparados un culto de acción de gracias. Cuando llegamos nosotros allí a compartir con ellos para la dedicación de la remodelación que se hizo en ese templo que tenía 102 años de existencia, y se lo iban a tumbar, y el Señor en la providencia le proveyó para que lo remodelaran tan bello y hermoso como era del principio. Y a esa hora comenzó el culto y eran las 2 de la mañana y todavía estamos adorando al Señor. Y era un templo que cogía por lo menos 400 personas, porque tenía hasta una mezanina encima. Y todos los alrededores del templo, porque tenía muchas ventanas así que daba a la calle, estaba la gente asomada, brincando uno con otro para estar participando del culto. Y los que no, le pusieron un altoparlante, porque enfrente había un parquecito. Siempre al lado de una iglesia grande así hay siempre un parque. Como decía usted aquí, una católica siempre tiene un parque al lado. Y la gente estaba así en el parque, oyendo lo que se estaba diciendo adentro y participando a esa hora de la noche.
Eso nos falta. Porque en países como los nuestros tenemos muchas entretenciones. ¿Qué están haciendo los hermanos ahora? ¿Usted se imagina qué están haciendo los hermanos que no están aquí ahora? ¿A dónde están los hermanos que no están aquí ahora? Nos falta persecución. Debemos de orar al Señor por persecución. Yo creo que usted vea cómo está la iglesia en Venezuela. Mire, así de gente. Ahí me escribe el pastor Giovanni Conde, de cómo la iglesia está así, orando, arrodillada, dándole gracias a Dios. Hay que ver cómo los bolivianos hoy están en las iglesias. Nos hace falta persecución para que nos afirmemos en Cristo. O cuando usted le da un cólico nefrítico, no es que usted ora bueno, pues de verdad. O cuando usted está dando a luz, ahí no es que usted ora sin anestesia, por favor. Ahí es que usted ora de verdad. Y cuando usted le pisan el callo del dedo derecho, ahí no es que usted ora de verdad. Ahí es que no acordamos del Señor, hermanos. No esperemos la persecución para nosotros ser fiel al Señor. Sepamos que el cristiano de todos los tiempos no debe sorprenderse cuando se halle en tribulación. Los problemas se asoman a su vida y no importa la fuente que sean, el Señor nos dice que debemos mantener gozo en el Señor. Y no está diciendo, ¿por qué a mí? Y mira lo que me está pasando, pero tú no sabes lo que yo estoy padeciendo. Dale gloria a Dios, que algo quiere Dios contigo, así como quiere algo conmigo, cuando permite algún tipo de tribulación o persecución en mi vida. Así que concluyendo, hermanos, demos gracias a Dios por darnos a conocer enseñanzas como estas, para que nosotros afirmemos nuestros corazones, para que vivamos dispuestos a vivir como verdaderos cristianos y a disfrutar todas las bendiciones que vienen de nuestro Dios. Porque aún la tribulación, aún la persecución es una bendición de Dios para afirmar mi corazón en Cristo. Amén. Padre nuestro, gracias te damos por tu bendición, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, por tus enseñanzas, gracias te damos por la persecución, gracias te damos por todo aquello que puedan decir de nosotros mal, pero que sea mintiendo, para nosotros anhelar y regocijarnos en ese galardón grande que tú tienes preparado para tus hijos. Para tus hijos fieles, para aquellos que hacen tu voluntad, para aquellos que están dispuestos a dejar el mundo y a seguirte a ti. Ayúdanos a poner nuestra vista en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, y poner nuestro corazón en ese galardón que nos espera en los cielos. Gracias, Padre, por tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.